bueno, la idea de hoy es dar una capacitación sobre descargadores de sobretensión. También creo que se va a estar sumando alguno de los chicos de mi equipo para darme soporte si es que surge alguna duda en el chat o bueno, después las vamos a ir resolviendo al final de la presentación. Así que bueno, empiezo a compartir. Avísenme cuando se vea, por favor. ¿Están viendo? Sí, Alicia. Perfecto. Bien, bueno, como les comentaba, vamos a dar una capacitación sobre la protección contra sobretensiones y ahora les iba a hacer una consulta si es que alguno de los que está presente hoy conoce los descargadores de sobretensiones de Schneider o sabe, digamos, sobre qué tipo de protecciones y sobretensiones nos protege, digamos. ¿Tienen conocimiento? Nosotros sí, Abril. Ok. ¿Quién me responde? Porque no estoy viendo la pantalla. Ajá. Fernando. Bien. Perfecto, desde el equipo de ventas. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso general y un poco sobre la oferta también. Así que bueno, arrancamos. Bueno, empezamos con la pregunta de qué es una sobretensión y bueno, justamente como su nombre lo indica, es un aumento de la tensión por encima, digamos, de los valores establecidos como máximo. Y vamos a ver que existen dos tipos de sobretensiones. Por un lado vamos a tener las sobretensiones transitorias, que son, digamos, picos de tensión muy elevados, es decir, digamos, varias veces la tensión nominal, y que suceden en un periodo de tiempo muy cortito. Y estos picos que vemos acá provienen principalmente o generalmente de descargas atmosféricas o bien conocidos como rayos. También tenemos otras sobretensiones, digamos, transitorias que vienen de otros orígenes, como pueden ser, por ejemplo, maniobras. Un ejemplo de esto es conmutación de equipos eléctricos o, por ejemplo, los interruptores de media tensión que se abren por X motivo y cuando se cierran nuevamente generan, digamos, una sobretensión en la línea de corta duración. Y por otro lado tenemos las sobretensiones permanentes, que son aumentos de tensión por encima, digamos, del valor nominal de la red, que puede ser, por ejemplo, 400 volts en lugar de 230, y que se mantienen durante varios ciclos o de forma permanente. Y este tipo de sobretensiones son normalmente causadas por problemas que trae la red. Entonces, resumiendo, la principal diferencia entre ambas es la duración y la amplitud. Entonces, las sobretensiones transitorias suceden en el orden de los microsegundos y tienen mucha amplitud, y las sobretensiones permanentes se mantienen durante varios ciclos o de forma sostenidas y poseen, digamos, menor amplitud. Bueno, siguiendo con esto, este es el mismo gráfico que veíamos recién de las sobretensiones transitorias. Una pregunta que puede surgir es ¿por qué son peligrosas estas sobretensiones y por qué nos tenemos que proteger de ellas? Bueno, estos picos de tensión con mucha amplitud y de corta duración pueden ingresar a mi instalación generando daños en las cargas más sensibles, como ser todo el equipamiento electrónico. Entonces, en el peor de los casos, se pueden, digamos, destruir estos equipos. Entonces, estas descargas se protegen justamente con nuestros descargadores o limitadores de sobretensión que se instalan en paralelo a la instalación. Y bueno, los mismos tienen la propiedad de conducir de una manera muy rápida esta sobretensión hacia tierra. Entonces, es fundamental, digamos, que en nuestra instalación haya una puesta a tierra. Bueno, acá podemos ver algunas imágenes de cómo quedan las instalaciones de edificios o casas luego de recibir impactos directos de rayos. Bueno, en este caso vemos propiedades destruidas. Bueno, también afecta, como recién dijimos, todo lo que tiene que ver con equipamiento electrónico. Un caso crítico son, por ejemplo, los data centers. Y bueno, acá vemos algunas imágenes más de dispositivos electrónicos o componentes destruidos, producto de estas descargas. Entonces, antes de entrar, digamos, en lo que es la oferta, me gustaría que repasemos algunos conceptos y los tipos de impactos, digamos, de rayos que existen.
Bueno, empezando, digamos, con los conceptos físicos, lo que hay que entender es que cuando cae un rayo, se producen, digamos, algunos efectos electromagnéticos que obviamente, digamos, se basan en leyes físicas. Entonces, por un lado, vamos a ver que tenemos la ley de Biot-Savart, que establece que, esta ley lo que dice es que cuando una corriente, digamos, circula en un conductor, genera a su alrededor un campo magnético. Entonces, siguiendo este concepto, aplicándolo, digamos, a la vida real, cuando cae un rayo, la corriente eléctrica, digamos, generada por esa descarga, crea un campo magnético a su alrededor, que son las espiras azules que estamos viendo acá en el gráfico. Y por el otro lado, tenemos la ley de Faraday, que describe, digamos, la inducción electromagnética, que determina que cuando un conductor, digamos, es atravesado o abrazado por un campo magnético variable, en este caso las espiras azules, va a generar, digamos, una corriente inducida. Entonces, digamos, a modo de resumen y para que quede claro, cuando cae un rayo, esa descarga, digamos, genera un campo magnético y ese campo magnético en forma de espira abraza a los conductores cercanos, generando, digamos, sobretensiones transitorias en esos circuitos. La idea es poder, digamos, aplicar estos conceptos a situaciones de la vida real, por eso los explicamos así generalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en esta imagen vemos una superficie donde, digamos, tenemos una casa, la acometida aérea, el transformador y un árbol, que este árbol se encuentra a una distancia X, digamos, de mi instalación. Y ahora vemos que si un rayo impacta sobre el árbol, producto de esa descarga eléctrica, se va a generar un campo magnético que va a abrazar, digamos, al transformador y a la línea aérea. Entonces se va a crear, digamos, un aumento de tensión en el transformador y esa sobretensión, digamos, termina llegando a mi instalación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un televisor o equipamiento conectado en mi instalación, bueno, ese dispositivo se va a dañar producto de la sobretensión. Entonces, lo que se quiere mostrar o explicar es que el rayo puede impactar, digamos, en un lugar alejado de mi casa o instalación e igualmente se van a producir efectos dañinos o se pueden producir. Bueno, y siguiendo, digamos, con el mismo ejemplo, un dato no menor es que el aumento de tensión que llega a la casa producto de esta caída del rayo depende de la distancia que estemos del transformador. O sea que si nosotros estamos a 10.000 metros del transformador, la sobretensión que va a llegar a mi casa o instalación es mucho menor. Entonces acá tenemos un gráfico donde podemos ver esto. Sobre el eje Y tenemos, digamos, la variable de tensión y sobre el eje X tenemos la distancia. Y vemos que en el punto donde impacta el rayo, la elevación de tensión es máxima y la misma va disminuyendo, digamos, a medida que aumenta esa distancia. Entonces, la regla general es, a más distancia vamos a tener menor tensión. Bien, y ahora sí, ya pasando a lo que es la clasificación de los impactos, existen 4 tipos de impactos de rayos que pueden afectar en las instalaciones. Y bueno, la idea es protegernos de todos. Tenemos principalmente lo que es el impacto directo en mi estructura, lo que veíamos en las fotos hace un rato. O sea que el rayo cae en el techo del inmueble y la corriente circula, digamos, a través de la estructura medianamente conductiva de la vivienda, generando destrucción e incendios. Después tenemos lo que es el impacto indirecto en la línea eléctrica. Esto es que gracias al impacto, digamos, que se genera en la línea, se generan unos impulsos de corriente que viajan directamente hacia las viviendas, introduciéndose por los cables y dañando los equipos. Después tenemos el impacto indirecto cerca de la línea eléctrica. Este es el ejemplo que veíamos recién, ¿no? El rayo caía en el árbol y se generaba el campo electromagnético. Bueno, y por último tenemos el impacto indirecto cerca de la estructura. Esto es, lo que causa es que las puestas a tierra de la instalación experimenten, digamos, diferentes niveles de tensión, creando tensiones en la instalación. Y este efecto se manifiesta hasta 100 metros de distancia del punto de impacto del rayo.
Bueno, acá simplemente vemos algunos de los casos que mencionábamos recién. En la imagen de la izquierda podemos observar un impacto directo, que es un rayo que cae sobre la casa, y en la imagen de la derecha un rayo cae en un campo y en la cercanía tengo una línea eléctrica, que es lo que veíamos hoy. Bueno, y ahora empezando con lo que es la protección contra los impactos directos, tenemos lo que se denomina la protección primaria, que son medidas para evitar, digamos, la caída del rayo directamente sobre la estructura de la vivienda o edificio o instalación. Entonces, la función de esta protección en realidad es atraer al rayo y direccionar esa corriente hacia tierra. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos el pararrayos, que va acompañado con un conductor de bajada y la puesta a tierra. Y la otra opción es una jaula, que básicamente se cruza todo el edificio con barras de hierro, que obviamente deben estar perfectamente unidas a tierra, y cualquier impacto que cae sobre mi instalación se va a drenar automáticamente a tierra. Entonces, como punto más importante de estas protecciones es que tienen que estar debidamente puestas a tierra. Bueno, ahora bien, recién dijimos que en caso de un impacto directo sobre la estructura, el pararrayo lo que va a hacer es darle a la corriente el camino directo a tierra. Pero ¿qué pasa? La tierra tiene una pequeña resistencia y cuando la corriente viaja y se disipa en el suelo, lo que sucede es que se genera un campo electromagnético que puede inducir corrientes y tensiones en los sistemas de la instalación. O sea que en otras palabras, el 50%, digamos, de la energía que trae el rayo se vuelve a inyectar en la instalación. Y este fenómeno puede causar daños o perturbaciones en los circuitos conectados. Lo que tiene que quedar claro es que si yo coloco un pararrayos en mi instalación, sí o sí, obligatoriamente, voy a tener que tener además un descargador para que ese 50% que se reinyecta no ingrese a la instalación eléctrica. Bueno, y ahora continuando con lo que es la protección contra los impactos indirectos, bueno, la forma de mitigarlos es directamente mediante la instalación de un descargador de sobretensiones. Ya vimos que para la protección contra impactos directos necesitamos un pararrayo más un descargador. Pero para la protección contra impactos indirectos, lo que necesito es en la instalación es un descargador de sobretensión. Entonces, en este último caso, las recomendaciones más habituales son, por un lado, digamos, instalar un descargador de sobretensión en el tablero general de baja tensión de entrada. Y caso 2, si tengo otro tablero con cargas, digamos, muy sensibles a más de 10 metros de ese tablero general, bueno, se va a instalar, digamos, un descargador adicional de otro tipo. Ahora vamos a ver, digamos, los diferentes tipos que existen y cuál es la aplicación de cada uno. Bueno, y ahora vamos a ver un poco sobre la criticidad y la reglamentación en lo que respecta a la utilización de los descargadores. Bueno, en esta slide vamos a ver un mapa isoceráunico, y ahora seguramente se estén preguntando qué es. Y a modo, digamos, sencillo de entender, es un mapa que nos muestra la distribución geográfica de la actividad eléctrica atmosférica en una determinada zona. O sea que en criollo lo que te muestra es la frecuencia y las intensidades de tormentas en una determinada zona, en este caso va a ser del país. Entonces, como podemos apreciar en el mapa, está formado por unas líneas que se llaman isósceras, que, digamos, conectan distintos puntos que tienen, digamos, la misma cantidad de tormentas eléctricas o rayos por año. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la isóscera número 10, bueno, sabemos que de la isóscera número 10 para arriba, bueno, voy a tener más de 10 tormentas eléctricas por año en esa zona. Y bueno, ¿y qué tiene que ver, digamos, esto con los descargadores? Que estos mapas a nosotros nos van a servir para identificar, digamos, áreas de mayor riesgo de actividad eléctrica y tomar decisiones en cuanto a la protección contra las sobretensiones, digamos, atmosféricas. Bueno, acá relacionado a lo que estamos viendo, dentro de la reglamentación AEA 90.364.771, que es obligatoria, digamos, por la Ley de Higiene y Seguridad, esta tabla nos indica en qué casos es obligatorio o no instalar un dispositivo de sobretensión. Esto va a ser en función de
el tipo de inmueble, es decir, las características que tenga el mismo, y el nivel será único, que en este caso es si tengo más o menos de 25 tormentas por año por zona. Entonces, si empezamos con la primera línea, que corresponde a inmueble equipado con pararrayos, nosotros ya explicamos que si tengo un pararrayos, el 50% de la energía que se descarga a tierra se reinyecta en instalación. Con lo cual, en todos los casos, es obligatorio utilizar un descargador de sobretensiones. O sea, no importa si tengo más o menos de 25 tormentas por año. Seguimos después con inmueble alimentado en baja tensión por una red totalmente aérea o parcial. Bueno, acá en este caso tengo menos de 25 tormentas por año, no estoy obligado a poner un descargador, pero si tengo más de 25 tormentas eléctricas por año, sí estoy obligado. Abril, Sí. perdón, ¿te puedo hacer una Dime. consulta? Soy Daniel Sí. Santa Croce. Hola, sí. ¿Cómo te va? Bueno, yo no recuerdo ahora por reglamentación, digamos, cuántos ohms tiene que tener la puesta a tierra, que cada tanto sé que eso hay que controlarlo. Sí. En el caso que tengamos el descargador instalado y la puesta a tierra sea deficiente, producto de que, bueno, ya tiene sus años, no fue debidamente controlada y sufrimos una sobretensión. Me imagino, digamos, que el descargador va a querer enviar ese excedente a tierra y se va a ver impedido de poder hacerlo porque esta es deficiente. En ese caso, ¿se sabe qué ocurriría? O sea, ¿se destruye el descargador? O sea, ¿qué es lo que sucedería? Ok, bien. Tengo entendido, en realidad la normativa exige que la puesta a tierra tenga una resistencia máxima de 40 ohms. Ahí está, 40 ohms, sí, yo 40 ohms no lo sí. recordaba. Sí. Entiendo que el dispositivo admite hasta 100 de resistencia. Alan, ¿me podrías corregir? Creo que estaba por ahí. Buenas, ¿cómo andan? Sí, me sumí recién. Escuché la pregunta. Sí, te escuchamos, Javi. Perdón, para responderle al señor, no me acuerdo el nombre. Daniel. Estoy por teléfono Daniel. conectado, no me pude conectar por el Team, por el Google. El tema está así, si la resistencia es suficiente, siempre lo que va a pasar es que la corriente va a buscar el camino más fácil, digamos. Si no es de 40 ohms y es de, no sé, vamos a exagerar, 100, 200 ohms, admite hasta eso. parte ingresará en la instalación y parte se descargará por el descargador, digamos. Hay que hacer un estudio particular en el caso de que la resistencia a tierra sea deficiente. O sea, lo que se necesita es que la resistencia sea de 40 ohms, digamos, ¿no? Para cumplir toda la reglamentación. Perfecto. Ya me respondiste, digamos, si la resistencia es mayor que la resistencia que ofrece la instalación y bueno, el excedente de corriente va a preferir irse por la instalación y va a producir el daño que ya sabemos que puede ocurrir en lugar de irse a tierra. Exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Bien. No sé si queda alguna duda más. ¿O seguimos? No, sigamos nomás. Dale. Ok. Bien. Estábamos en el caso de un inmueble alimentado en baja tensión por una red totalmente subterránea. Bueno, en este caso, cuando la cometida es subterránea, no tenemos inducción de sobretensiones, con lo cual no estoy obligado a utilizar un descargador en cualquiera sea de los casos. Bueno, y por último, en inmuebles que son afectados por la salida de servicio de la instalación y o inmuebles en los que se ve afectado la seguridad de las personas. Esto, por ejemplo, aplica a lo que son data centers. El criterio es que si tengo menos de 25 tormentas al año, lo tiene que analizar, digamos, el ingeniero que diseñó la instalación, y si tengo más de 25 tormentas al año, es obligatoria la instalación de descargadores de sobretensión. Bueno, y ahora sí, yéndonos más a la parte técnica, vamos a ver las características de los descargadores. Bueno, y acá
la norma IEC 61643-11 lo que define son diferentes tipos de ondas para el ensayo y clasificación de los descargadores de sobretensión. Estos tipos de ondas de los que hablamos lo que hacen es, digamos, representar diferentes condiciones de sobretensión que pueden ocurrir en el sistema eléctrico. Entonces, empezando con lo que son los impactos directos, estos se mitigan con los descargadores tipo 1, que están ensayados con la onda 10-350, que esta onda lo que hace es simular los efectos de la descarga eléctrica del rayo con un tiempo de subida de 10 microsegundos al 100% de la corriente máxima de descarga y un tiempo de caída de 350 microsegundos al 50% de la corriente de descarga máxima. Y en general, acá lo más importante de entender es que este tipo de descargadores se instalan en lugares donde las corrientes y los efectos del rayo no están atenuados, ya que poseen una gran capacidad de descarga. Perdón, me fui acá. Bueno, después para lo que es lo que respecta, digamos, a lo que son los impactos indirectos, estos se emitían con los descargadores tipo 2, que están ensayados con la onda 8/20. Esta onda representa una sobretensión con un tiempo de subida de 8 microsegundos al 100% de la corriente de descarga máxima y un tiempo de caída de 20 microsegundos al 50% de la corriente máxima. Y esto, acá de vuelta, lo más importante es que se instalan en lugares donde las corrientes y los efectos del rayo ya están atenuados. O sea, este tipo de descargadores limitan menos cantidad o descargan, digamos, menos cantidad de energía que el tipo 1. Y bueno, la idea es que estén usados, estén instalados en cada tablero. Y después tenemos los descargadores tipo 3 que se ensayan con una onda combinada de impulsos de corriente y son los descargadores que tienen, digamos, la capacidad más baja de descarga y normalmente se instalan, digamos, cerca de cargas terminales o equipos sensibles como una especie de protección fin o protección terminal. Y siempre van instalados en complemento con el tipo 2 que hablábamos recién. Ahora igual esto lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, acá tenemos un diagrama con los distintos tipos de descargadores en función de su capacidad de descarga. Entonces acá vemos que en el tablero general de baja tensión, el tipo 1 drena el 90% de la energía que trae el rayo. Es decir, que cuando un edificio está equipado con un descargador que se encuentra, digamos, en el extremo de entrada de la instalación, este va a absorber una cantidad muy grande de energía, que es el 90%. Después, en el tablero seccional, el tipo 2 va a drenar el 9% de la energía residual. Y por último, en el tablero terminal, el tipo 3 drena el 1% restante. Que como les comentaba recién, esto lo que hace es proporcionar una protección fin para los equipos más sensibles o cargas más sensibles. Bueno, y ahora acá tenemos algunas reglas de cómo se pueden seleccionar los descargadores para las instalaciones. Y acá nosotros lo que tenemos es una primera situación donde no tenemos pararrayo en el edificio o dentro de un radio de 50 metros. Entonces, ante esto, como base o como mínimo, tengo que colocar un descargador tipo 2 en el tablero general de baja tensión. Y la regla es la siguiente: si yo tengo menos de 10 metros de distancia desde el tablero general de baja tensión a cargas sensibles, no necesito más nada. O sea, con el tipo 2 ya estoy cubierto. Ahora, en caso de que tenga alguna carga sensible a más de 10 metros de distancia del tablero general de baja tensión, entonces voy a necesitar adicionar un descargador tipo 3. Bueno, segunda situación, ahora sí hay un pararrayos en el inmueble o dentro de un radio de 50 metros, entonces como mínimo tengo que colocar un descargador tipo 1 más un descargador tipo 2 en el tablero general de baja tensión. Y la regla general es, si tengo menos de 10 metros de distancia desde el TGBT a cargas sensibles, no necesito más nada, o sea, con el tipo 1 y el tipo 2 ya estoy cubierto. Ahora, en caso de que tenga alguna carga sensible a más de 10 metros de distancia del TGBT, ahí sí voy a necesitar adicionar un descargador tipo 3. Bueno, acá simplemente les dejo un resumen. Estos son los 4 casos que vimos recién, que es la situación sin y con pararrayos.
Bueno, y continuando, dentro del catálogo de Schneider de Home and Distribution, podemos encontrar, digamos, este diagrama donde rápidamente podemos ver cómo seleccionar un descargador. Entonces, la primera pregunta que se nos hace es, ¿existe un pararrayo en el inmueble o dentro de un radio de 50 metros? Bueno, si existe, ponemos un descargador tipo 1 más tipo 2 como base y seleccionamos, digamos, el máximo nivel de descarga en función del riesgo o la criticidad de la instalación. Esto, digamos, esto lo va a evaluar la ingeniería. Y en caso de que no exista un pararrayos en el inmueble o dentro de un radio de 50 metros, como base vamos a colocar un tipo 2 y de vuelta voy a seleccionar, digamos, el nivel de descarga en función de si el riesgo es bajo, medio o alto. Bueno, y ya pasando a lo que respecta al fin de vida de un descargador, existen dos caminos para esto. Por un lado, el envejecimiento o desgaste gradual. Esto es producto, digamos, de las sucesivas descargas de las sobretensiones a lo largo del tiempo. Y la otra posibilidad es cuando un descargador es sometido a una descarga eléctrica con una potencia mayor a la que puede soportar el dispositivo, que es la corriente de impulso máxima, o así se la llama. Entonces, en este caso, en el caso 2, el descargador, digamos, se daña permanentemente y es necesario reemplazar el mismo. Entonces, para estas dos situaciones, lo que tiene la oferta de Schneider de cargadores es un contacto auxiliar que permite, digamos, ver el estado del dispositivo mediante una señal eléctrica. O sea, nos indica cuando el descargador se activa o dispara. Y esto es muy útil para saber, digamos, si el descargador está dañado y hay que reemplazarlo. Bueno, y acá vemos un diagrama donde tenemos el interruptor general, después tenemos el descargador o el limitador y la protección diferencial. Como van a ver, el descargador se instala aguas arriba del interruptor diferencial y además tiene su propia protección, digamos, termomagnética separada. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque cuando el descargador llega al fin de su vida útil, que es lo que estábamos viendo recién, lo que sucede es que se pone en cortocircuito y si el mismo no tuviera, digamos, una protección termomagnética separada, actuaría el interruptor general y quedaría sin servicio toda la instalación. Entonces, el interruptor termomagnético asociado está para garantizar que la instalación no se quede sin energía cuando el descargador llega al fin de su vida útil. Bueno, y acá es un poco lo que estábamos hablando recién, que preguntó Daniel, creo que era el nombre. Acá vemos una de las recomendaciones a la hora de la instalación, que es la regla de los 50 centímetros. Empezando por el diagrama este de la izquierda, nosotros vemos que en la instalación existen dos posibles caminos, desde lo que sería el interruptor general hasta, digamos, la bornera de la puesta a tierra del tablero. Entonces, en uno de estos dos caminos tenemos la protección termomagnética y el descargador, y en el otro tenemos las cargas o dispositivos a proteger. O sea, lo que se quiere lograr con esta regla de los 50 centímetros es que la descarga de corriente circule por el camino del descargador y no por el de las cargas. Bueno, ¿cómo se logra esto? Realizando una distancia menor a 50 centímetros de manera de darle a la corriente el camino más fácil a tierra y con menor resistencia. Bueno, y acá tenemos un pequeño resumen de lo que vimos, que bueno, siempre como mínimo vamos a colocar un descargador tipo 2. En caso de que el inmueble tenga un pararrayos o haya uno dentro de los 50 metros, hay que sumar un tipo 1. Después deberíamos sumar un tipo 3 en caso de tener cargas sensibles distantes al tablero. Bueno, como vimos, cada descargador debe tener una protección termomagnética exclusiva en caso de que llegue al fin de vida útil. Después tenemos, es importante esto de detectar el fin de vida útil mediante el contacto auxiliar que les mencioné, porque bueno, si el descargador pierde la funcionalidad, el próximo rayo que cae puede dañar mi instalación. Y después tenemos un nivel de protección de hasta 1500 volts.
que es la tensión, el nivel de protección es la tensión residual que queda entre los bornes del descargador mientras se está descargando. Y Schneider tiene, digamos, los valores más bajos del mercado, lo cual es bueno y diferenciador. Así que bueno, hasta acá fue un poco introducción general. No sé si tienen alguna duda, quieren que repasemos algo. Hay una consulta en el chat que están preguntando si para un tablero seccional de un domicilio, primero iría la térmica general, luego el descargador y después el diferencial. Sí, en realidad, vamos a volver acá. Acá. O sea, en general, nosotros vamos a tener el interruptor general. Después va a venir lo que sería, bueno, acá se ve mejor. Tenemos el interruptor general, tenemos posteriormente el interruptor, digamos, termomagnético, la protección dedicada, el descargador y después, o sea, en el tablero va a ser esa la secuencia. Y de hecho también tenemos ofertas dentro de Schneider que el mismo descargador viene acompañado con la protección termomagnética en pos, digamos, de hacer un ahorro de espacio en el tablero, ya que, bueno, entendemos que a veces es complicado cumplir con esta regla de los 50 centímetros. No sé si respondí. Sí, me parece que está claro. Bien, bien. Bueno, no sé si alguna otra duda o seguimos con la oferta. Tengo una consulta. Dime. Los descargadores que nosotros conocimos, que Sí. tuvimos acá en stock de Schneider, Mm, no tenían reposición, o sea, cuando sufrían, digamos, una descarga, Sí. quedaban inutilizados. Sí. Los Quick Los PF sí. eran. ¿Cuál es? Los Quick PF. Quick PF, a ver. Sí, exactamente eso. Estos de aquí. A ver, sí. Sí. Ok, sí, son estos. Igual contamos con oferta, digamos, que tiene... por ejemplo, esto de la iQuick, la que estamos viendo acá, sí tiene cartuchos recambiables. Yo no sé qué oferta están... No eran exactamente esos. O sea, era la línea Quick, recuerdo, sí, pero no tenían los cartuchos. Ok, pero nosotros tenemos, digamos, oferta con cartuchos recambiables. Por eso, ahora, digamos, en el portfolio actual son con cartuchos recargables. Exactamente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Ok. Y inclusive puede suceder, digamos, que estén sufriendo descargas y que el cartucho no quede inutilizado. O sea, por lo que explicabas antes, tienen una calidad útil. Claro, o sea, si la corriente de descarga es menor a la corriente de descarga máxima que soporta el descargador, bueno, va a seguir, digamos, funcional. Cuando se supera, o sea, cuando la potencia es mayor a la corriente de descarga máxima que puede soportar el dispositivo, ahí sí, digamos, llega al fin de su vida útil y hay que recambiarlo. Ay, no sé si respondí. Sí, no, yo te entendí, pero ¿están escuchando o están todos silenciados? Sí, se escucha, ¿no? Ah, ok. ¿Se entendió, Fernando, entonces? Sí, lo había preguntado Daniel. Ah, ok. Ok, Daniel. Pero sí, seguramente sí. No sé si lo habrá silenciado algo. Ahora le mando un mensaje igual por las dudas. Dale. Bueno, si no tenemos más dudas o Daniel ya dale ojo, seguimos. Sigamos nomás, Abril. Dale, bueno. Bueno, entonces, pasando a lo que es la oferta de descargadores de Schneider, que pueden encontrar en el catálogo. Bueno, dentro de lo que es la línea EasyNine, esta está dirigida a uso residencial. Tenemos descargador tipo 2, que dijimos que esto nos protege contra lo que son los impactos indirectos. Y esta oferta tiene un poder de descarga de 20 kA y viene en lo que es versión monofásica y trifásica. Son polo más neutro y 3 polos más neutros. Y bueno, obviamente, como veníamos hablando recién, se recomienda utilizarlo con una protección termomagnética asociada. En este caso, nosotros recomendamos el interruptor EasyNine con 4,5 kA de poder de corte, que bueno, tiene un calibre de 25 A, curva de disparo tipo C y viene en 2 y 4 polos.
Bueno, después pasando a lo que es la línea Acti9, por un lado tenemos el descargador PRD1 Master, que es solamente tipo 1, o sea, es un descargador tipo 1, con lo cual esto nos protege contra lo que son los impactos directos, y es lo que estábamos hablando recién, esta oferta sí viene con cartuchos extraíbles, y además viene con el contacto auxiliar incorporado, que nos brinda indicación del fin de vida útil del dispositivo. Entonces, cuando nosotros vemos que esto está en blanco, bueno, significa que el funcionamiento es correcto, y cuando se pone de color rojo, quiere decir que, bueno, que ha llegado al fin de su vida útil y es ya necesario hacer un reemplazo. Y esto funciona de manera remota, o sea que no tengo que ir a mirar el tablero. Y tenemos una corriente máxima de descarga de 25 kA y un nivel de protección que veníamos hablando de 1500 volts. Y después, a la derecha, tenemos el descargador PR1, que incorpora protección tipo 1 más tipo 2 en un solo módulo, y las características se mantienen iguales. O sea, la ventaja que tenemos en este segundo caso es que nos estaríamos ahorrando la instalación de un interruptor termomagnético, porque solo tenés que proteger un módulo. O sea, si yo tuviera un descargador tipo 1 por un lado y tipo 2 por el otro, bueno, necesito una protección para cada uno, es decir, 2 interruptores termomagnéticos. Entonces, este modelo también es ideal para instalar, por ejemplo, en un tablero general de baja tensión. Bueno, después siguiendo con la línea Acti9 IPRD, bueno, tenemos el tipo 2, que también cuenta con cartuchos extraíbles y contacto auxiliar. Estos modelos vienen con una corriente máxima de descarga que varía desde 20 a 40 y 65 kA, y tiene un nivel de protección de hasta 1500 volts. Y después tenemos el IPRD8R, que es tipo 3. Bueno, este tiene un poder de descarga de 8 kA y un nivel de protección de 1000 volts. Bueno, dijimos que estos descargadores tipo 3 eran una protección fin para proteger equipos y cargas sensibles. O sea, es decir, digamos, de manera terminal. Bueno, y acá por último tenemos el descargador iQuick PRD, que es el que estábamos hablando recién. Este es solamente tipo 2 y viene con protección termomagnética incorporada y con el contacto auxiliar de indicación de vida útil. Estos equipos vienen de 20 y 40 kA, y acá es lo que estamos hablando de que nos ahorramos también el tema de los 50 centímetros en el cableado, en el tablero. Así que bueno, y esta oferta también es más para nivel residencial. Bueno, de acá, esto es un detalle que está bueno verlo, es, digamos, el daño que causa un impacto en mi instalación a nivel económico. Esto está un poco desactualizado, pero básicamente esto se traduce en una pérdida de costos. Si nosotros vamos sondeando dentro de la casa, inversión en electrodomésticos, bueno, en este caso vamos a ver que son más o menos 2 millones de pesos. Entonces, la idea es que siempre es más barato, por así decirlo, colocar un descargador antes del riesgo de dañar todo el equipamiento de mi casa. Igual estos precios están desactualizados. Yo creo que hoy es más, pero bueno. Y bueno, el mensaje final, perdón, es que a nivel de todas las protecciones en una instalación, la protección de circuitos se realiza mediante interruptor termomagnético, la protección de las personas la realizamos mediante interruptores diferenciales, y por último, la protección de equipamientos se realiza mediante descargadores. Entonces, descargador de sobretensión es esencial para asegurar una protección completa. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, finalizamos. Ahí estoy de vuelta. Bueno, no sé si quedó alguna duda. Por nuestro lado, no, Abril. Todo muy claro. Perfecto. No sé si quedó resuelta la duda de Daniel hoy. No sé, lo vi recién que se tuvo que ir medio rápido. Ah, bueno. Que no sé en qué andará. Muy bien. No sé si ustedes lo conocían tampoco. No, yo como te comentaba no había tenido trato con ustedes, pero bueno, fue la primera vez. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda.
Si no, cerraron nomás. ¿Qué tal, Abril? Bueno, Federico. Me escucho en letra y diccionario. Sí, Estamos está fantasmagórico, no sé si... estoy conectado desde la computadora del teléfono. Ahora me escucho bien. Sí, 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 perfecto. Mira, había preguntado hace un ratito el tema de una consulta por el tema para protecciones domiciliarias, Sí, por el tema de la ubicación en cada una de las protecciones, o sea, sí, qué era lo que iba primero sí, y qué era lo que iba luego. sí, El tema es el siguiente, con respecto sí, a lo que es, si bien en un domicilio se estima poner la protección general de térmica como principal, sí, y luego vendría lo que es el tablero seccional, lo sí. que es indiferencial. Después iría lo que es antes de aguas abajo, digamos, el diferencial, iría el DPS y luego el resto de las térmicas para el resto de la instalación. Básicamente sería eso. O sea, en el gráfico que veíamos hoy, no sé si volver a compartirte, pero más o menos nosotros lo que veíamos es que nosotros vamos a tener el interruptor general, Sí, aguas abajo del interruptor general vamos a tener la protección termomagnética sí. asociada al descargador y digamos, después vamos a tener todo lo que son las protecciones diferenciales. Vos me estás preguntando por el resto de las protecciones termomagnéticas. Claro, no, más que nada en que antes, digamos, dónde ubico bien, primero en realidad para que cumpla la función que corresponde, el DPS, digamos, si lo ubico antes Sí, antes del diferencial, sí, en este caso, sí, antes del sí, diferencial, ok, sí, perfecto, está bien. Térmica general, DPS, diferencial general y el resto de las térmicas de protección. exactamente, donde Perfecto, correspondan. eso, ahora Perfecto, estamos claros. Federico. Esa duda, muchísimas gracias, todo ok. Gracias a vos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o quedó algo pendiente. No, por ahora, por nuestro lado, no. Todo bien. Bien, buenísimo. Bueno, espero que haya sido de su agrado la presentación y que les haya Sí, servido. 10 puntos. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias por el espacio. Nada, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. A Dale. ver, ya les digo cuándo es. Creo que en 2 semanas, si no me equivoco. El 13 del 6, sí. Mm, Sí, el 13 del 6 sobre electromovilidad. sí, la iba a dar yo en principio, pero voy a estar de viaje. No sé si se va a correr esa capacitación o la va a tomar algún otro de mis compañeros. Pero bueno, les vamos a estar avisando. Sí, sí, les avisamos un poquito más llegada la fecha y Dale, si no la reprogramamos, no hay problema. dale. Buenísimo, Fernando. Bueno, Bueno, un gusto, muchísimas gracias. igualmente, les mando un saludo a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. A todos. Hasta luego.